Por lo tanto, si rechazamos la ley, es lo mismo con rechazar al Hijo. Y rechazar al Hijo es lo mismo con rechazar al Padre. Estamos al borde mismo del conflicto final, y el mundo necesita ser advertido. Este movimiento no es para formar congregaciones separadas, este movimiento es para animar a todos. Así que el mundo parece revuelto. ¿Quién origina estos eventos? No se trata solo del mundo árabe, está sucediendo en Europa, esto va a venir aquí. La gente está harta de todo lo que está pasando en este mundo. Y esta es la brecha que necesita ser reparada en el tiempo que vivimos. Podemos estudiar profecías, podemos saber lo que está sucediendo en el mundo, podemos ver todas estas cosas, pero si no empezamos aquí mismo con Jesús, no vamos a ninguna parte. Reparando la brecha. En la primera parte de Cosechando Torbellino, hemos echado una vista a las sociedades que son controladas por el romano catolicismo y cómo han infiltrado las esferas del poder. Y hemos visto muchos ejemplos, o por lo menos unos cuantos en la parte 1, y hemos visto que los caballeros de Malta, que los fundadores de FBI, de CIA, eran todos caballeros de Malta. Hemos mirado un poco a Opus Dei y luego también miramos a los Bilderberg. Esta noche queremos continuar con los Bilderberg en Cosechando Torbellino, segunda parte, y veremos también otras organizaciones. Salmo 77, 18. La voz de tu trueno era en el torbellino, los relámpagos alumbraban el mundo, la tierra temblaba y se sacudía. Y discutimos este punto, que las dos fuerzas en el mundo, los dos poderes, están llegando a un punto culminante. Si queremos conocer a los Bilderberg, tenemos que preguntarnos si ellos son un poderoso grupo de pensamiento, de dónde vienen y cuál es el poder detrás del poder. Y esto es fascinante. Este es un extracto de Su Alteza Real, el Príncipe Bernhard de Holanda, una biografía autorizada por Alden Hatch, y viene directamente de la página web de Bilderberg. Siempre es bueno ir directamente a la fuente y aprender de ellos mismos cómo empezaron estas cosas. El Príncipe Bernhard de Holanda fue el primer líder frente a esta organización. Esto es lo que dice. En un pequeño hotel cerca de Arnhem, en las mesetas profundamente boscosas del este de Holanda, en 1954, un grupo de eminentes hombres de Estado, financieros e intelectuales de las principales naciones de Europa y Estados Unidos se reunieron en quizás la conferencia internacional más inusual jamás llevada a cabo hasta entonces. Ahora tengan en cuenta que esta es la biografía autorizada y viene directamente de su propia página web. No hubo absolutamente ninguna publicidad, el hotel estaba rodeado por guardias de seguridad y ni un solo periodista consiguió acercarse a menos de una milla del lugar. Los participantes se comprometieron a no repetir públicamente lo que se discutió. Cada persona presente, primeros ministros, ministros de Exteriores, líderes de los partidos políticos, dirigentes de grandes bancos, empresas industriales, representantes de organizaciones internacionales como la Comunidad Europea del Carbón y académicos, como por arte de magia fueron sacados de su oficina al entrar por la puerta y se convirtieron en un simple ciudadano de su país durante el tiempo de la conferencia. Así todo el tiempo pudo decir lo que realmente pensaba sin temor a repercusiones políticas y financieras internacionales. Así las ideas crean este tipo de grupo de reflexión, pero seguramente deben conducir a alguna parte.
Este encuentro y los posteriores que derivaron de él, que han tenido un gran impacto indefinido sobre la historia de nuestros tiempos, son quizás, en opinión de este escritor, el mayor logro del príncipe Bernard en el ámbito de la unidad occidental y la amistad internacional. Ahora, él era el líder. Aquí estaba el rey, un hombre de talla, la gente podía mirar a él. Participaron los grandes industriales, los grandes políticos de la época y los reyes y reinas y otros. Dice aquí en esta misma autobiografía, no era la idea original de Bernard. Bueno, entonces, ¿de quién era? Pero tuvo sus inicios en el brillante cerebro del doctor Joseph Ratzinger. Ratzinger fue un personaje extraordinario que revolteaba por Europa hablando en términos íntimos con primeros ministros, líderes sindicales, magnates industriales o revolucionarios, intelectuales, es decir, con todos los gobernantes no comunistas y los futuros gobernantes de las naciones libres de Europa. Aunque la gente insiste en llamar a Ratzinger un hombre del siglo XVIII, funcionando en el siglo XX, él no era eso en absoluto. Él vino directamente del Renacimiento en lugar de las actitudes escépticas precisas propias del siglo XVIII. ¿Qué es? Esto viene directamente de la autobiografía, la autorizada. Tenía convicciones jesuitas que el fin justifica los medios y una aptitud borgiana para la intriga. Pero los fines que buscaban no eran egoístas, eran buenos. Aunque su nombre es prácticamente desconocido excepto para los... ¿quiénes? Iniciados. Él hizo más historia en su camino secreto que muchos hombres que se movieron al sonido de trompeta y el aullido de las sirenas de motos. Así que este es el poder detrás del poder. De acuerdo a la publicación oficial del Centro Europeo de Cultura, Ratzinger fue la figura clave en la mayor parte de la Gran Unión Europea. La Liga de la Cooperación Económica Europea, desde que se desarrolló el mercado común, el movimiento europeo, el Centro Europeo de la Cultura, no habría visto la luz sin él. Entonces, ¿quién está detrás de la unificación de Europa? Roma, los jesuitas. ¿Y qué dice el juramento de los jesuitas? Que juran lealtad absoluta al Papa, que van a hacer cualquier cosa, machacar, hervir, despellejar. ¿Conocéis la historia? Está en las conferencias anteriores. La obediencia absoluta. Perinde ad cadáver. Como un cadáver, sin voluntad propia. Y el papado tiene que ser reinstalado. Ultramontanismo. Todo el poder en un solo hombre. Esta es la meta. Así que si miras la meta y a los implicados, entonces debes saber que todo lo que ves, y parece contrario a este objetivo, debe ser una cortina de humo. El Congreso de Europa en La Haya fue obra suya y el Consejo de Europa surgió de eso. Siendo ante todo un realista, Ratzinger entendió que incluso una Europa unida no pueda sostenerse por sí misma sin Estados Unidos. Así que tenemos la bestia que salió del mar y la bestia que salió de la tierra. Esto es bíblico. Estamos en buen camino. Gracias por la página web de Bilderberg. Este es Joseph Hieronym Ratzinger. Murió en 1960. Aquí está una de las famosas fotografías de él con Władysław Sikorski, general y primer ministro polaco. Y luego tenemos esta interesante colaboración o información adicional. Esto viene de Alemania y es en alemán, y aquí dice en alemán: ¿qué hace la Unión Europea y los jesuitas? ¿Qué tienen en común y qué piensan ellos hacer juntos? ¿Y cómo encajan en el cuadro los Bilderberg? Y luego se menciona un libro aquí, Darkseber Darmach,
Eso es alguien que tira los hilos detrás de los sillones del poder. Así se llama el libro. Y su autor es Gerhard Wieniawski, que es politólogo y periodista y escribió este libro y se refiere a lo que hicieron estas personas. El secretario general de la Liga Europea de Operación Económica era un jesuita, Joseph Hieronym Ratzinger, y por lo tanto podemos ver quiénes son los verdaderos fundadores de la Unión Europea. Habla del Comité Americano para una Europa Unida, ¿y quién estaba detrás de eso? El mismo hombre. Así que los jesuitas serán activos en los dos lados del Atlántico. Por supuesto, también conocía a Rockefeller, que financió el movimiento, y Rockefeller parece ser parte de esta fundación de la Unión Europea. Pero ¿quién era el hombre detrás de las escenas que tiraba de las cuerdas como el maestro de títeres? Este hombre era el amigo de Rockefeller y se llamaba Joseph Hieronym Ratzinger, un jesuita. Pues que hay innumerables fuentes, así que vamos a echar un vistazo a Europa y veamos cómo cuadra todo eso. Porque la Biblia dice que los 10 cuernos o 10 reyes darán su poder a la bestia. Ahora bien, esto puede ser las 10 regiones universales, pero también debe ser una referencia directa a la bestia de 10 cuernos de Daniel capítulo 7, que fue el imperio romano del que la Iglesia romano-católica es heredera. Tal sería el cumplimiento de un artículo de Sunday Telegraph de 21 de julio de 1991 que declaró: Karol Wojtyła está preparándose tranquilamente para asumir el manto que solemnemente cree que es su derecho divino. Esto era en el tiempo de Juan Pablo II. Que un nuevo santo emperador romano reina desde los Urales hasta el Atlántico. La Iglesia Católica está logrando esto a través de su brazo político, los partidos cristianos demócratas y socialistas. Ellos gobiernan Europa. Con los padres fundadores de la Unión Europea ahora cosechando la recompensa final, la santidad. El Papa ha beatificado a De Gasperi, a Schuman y a Adenauer. Estos fueron los grandes líderes del bloque de poder de las naciones, por edificar la unión sobre los principios romano-católicos. Y aunque el mundo cree hoy que Europa se basa en principios puramente seculares, vemos que en realidad detrás de las escenas está fundada en los principios romano-católicos. La batalla es para la mente. La mentalidad de los hombres tiene que ser empujada y forzada en la disposición de aceptar esto para que finalmente, cuando los reyes del mundo dan su poder a la bestia, el pueblo dirá sí y amén, y la profecía se cumplirá. Un partidario de su canonización dijo que demuestra que Europa se construyó sobre una roca. Me alegro de que se las arreglaron para escribirlo con una R pequeña. Añadieron, creo que la Unión Europea es un diseño no solo de los seres humanos, sino de Dios. El mismo acto de otorgamiento de santificación a los políticos tiene como propósito que la unificación europea es la voluntad de Dios y que aquellos que la dirigen gobiernan por derecho divino. Esta es cosa muy interesante. Así que aquí están los santos que el Papa Juan Pablo II puso en el camino de la santidad. Alcide De Gasperi, estadista italiano, político, fundador del Partido Demócrata Cristiano, y a partir de 1945 hasta el 53, él fue el primer ministro de 8 sucesivos gobiernos de coalición. Un católico conservador, fue uno de los padres fundadores de la Unión Europea, junto con el francés, así que es Italia-Francia,
Robert Schuman y el alemán Konrad Adenauer. ¿Y dónde está enterrado? Está enterrado en la Basílica de San Lorenzo, etcétera, Basílica de Roma. Y su proceso de beatificación se abrió en 1993. Están haciendo santos a los políticos. ¿No es esto maravilloso? Para poder orar a este hombre y obtener algunas ventajas por lo que hizo. Robert Schuman, pronunciación francesa, no sé, no soy francés, fue un destacado luxemburgués, estadista francés, un cristiano demócrata, un pensador político independiente, activista, 2 veces primer ministro de Francia, también activo en la fundación de la Unión Europea y el Consejo de Europa y la OTAN. Así que detrás de las escenas, el poder romano está moviendo el mundo en su trampa. Konrad Adenauer fue canciller de Alemania en los años de posguerra y él llevó a su país de las ruinas de la guerra a una nación poderosa y próspera. Bueno, ahora es un santo. Él remendó los sentimientos con Francia y también es el primer líder de la Unión Demócrata Cristiana, una coalición de católicos y protestantes, y siguen siendo dominantes hasta hoy. Así que esta es la comunidad europea y los grupos de reflexión que abordan los problemas del mundo se basan en principios jesuitas y son fundados por los jesuitas. Esta es historia, no es teoría de conspiración. Noticias Fox. El Vaticano dice que los problemas financieros del mundo muestran la necesidad de la religión en la política. Así que ahora está haciendo sus jugadas para conseguir que el mundo acepte su voz moral. Noticias Vaticanista. Spricht vor dem Bundestag. El Papa habla ante el Parlamento alemán. Y aquí aparece con grandes aplausos. Ahora, ¿qué tenía él que decir? Todo esto es fascinante. En su discurso, esperado con gran entusiasmo, el Papa tuvo algunas interesantes cosas que decir. Él pidió que la política sea involucrada en justicia y paz y pidió que las bases para un Estado libre bajo la legislación sea establecido, un Estado de libertad. Aquí está recibido en esta reunión y aquí toma su asiento en el Parlamento de Alemania y va a dirigirse a la nación. Afuera había algunas protestas y la gente pensaba que esto no es correcto porque la Iglesia y el Estado están separados, pero ellos no saben las estrategias y la forma en que se han establecido detrás de las cortinas. Y luego él presentó su posición e hizo un discurso interesante, que para el oído normal puede parecer inocuo, sin importancia. Él dijo, como Papa y Obispo de Roma, y como la autoridad máxima en la Iglesia Católica, o el que lleva las responsabilidades, ahora ustedes están reconociendo mi papel, el de la Santa Sede, como socio dentro de la comunidad de estados. Así que el hecho de que estoy ante este parlamento significa que están reconociendo mi papel como jefe de la Iglesia Católica Romana, no solo por ser el líder de la Iglesia, sino un socio en la política estatal. Esta es una declaración interesante. Y desde mi responsabilidad internacional, me gustaría compartir algunas ideas con ustedes sobre la base de un Estado de Derecho libre.
Y luego dice, quita toda la ley y el Estado se convierte en un sistema de ladrones. Así que necesitas ley, pero necesitas una ley guiada por ciertos principios. ¿Y cuáles son estos principios? El texto es muy complicado y hay que entender el pensamiento romano católico con el fin de descifrar lo que este hombre está diciendo. Por lo tanto, para el desarrollo de este Estado de Derecho, fue necesario en el pasado que los teólogos cristianos tomen su posición en contra de los paganos en general, si lo puedo explicar así. A ver cómo traducir esto. Los sistemas paganos en general que existían en los sistemas del gobierno. Y queremos ponernos del lado de la filosofía que se basa en la razón y la naturaleza. Ahora hay que entender la ley romano-católica. Se basa en la ley natural. No se basa en la Biblia ni en los principios bíblicos. Porque la ley natural dice que cualquier ley que se aplica en un área debe ser aplicable en cualquier parte del mundo. Y que esta ley debe estar basada en la razón. ¿En la razón de quién? En la razón del Vaticano. Por lo tanto, el razonamiento del Vaticano debe llegar a ser la ley universal, no basado en la justicia o los principios bíblicos, sino en base a la razón que, de acuerdo con la teología católica, es infalible. Esto es exactamente contrario a lo que enseñaba el protestantismo. En concreto, que somos seres falibles y que nuestro razonamiento debe someterse a las leyes divinas. Así que aquí tenemos una declaración fascinante. Él está pidiendo básicamente que la legislatura considere las leyes que están en armonía con este principio católico. Y si lo hacen, entonces Él es la moral detrás de toda la legislación. Declaraciones fascinantes. Después de eso, Él se reunió con los protestantes. ¿Y qué hizo? Los desairó. Los trató como niños. Y ellos estuvieron muy disgustados. Dijeron que fue un insulto la forma en que los trató. Él elogió el movimiento ecuménico, pero dijo que la fe, es decir, la fe católica, no es negociable. ¿Comprenden? No están de acuerdo con respecto a la misa y esas cuestiones. Pero siguió adelante y se encontró con ellos en el lugar donde Martin Luther hizo mucho de su trabajo. Y ellos dijeron aquí que su forma de trabajar con los protestantes fue sensacional y que incluso fue condescendiente hacia ellos. Alguien que actúa así sabe que el poder es suyo. Él los tiene en el bolsillo. Y para demostrar su poder, después de haber hablado en el Parlamento, diciéndoles en qué debe basarse su legislación, después de haber desairado a los protestantes, diciéndoles que la fe católica no es negociable, pero que el ecumenismo debe continuar, sin embargo, Él luego hace una aparición pública ante miles, cientos de miles de personas, para demostrar a la nación su popularidad. Él dice, Alemania pasó por 2 dictaduras ateas en el pasado y que había llegado el momento para considerar la fe. Estos son puntos interesantes, puntos muy interesantes. Y aquí está visitando el lugar donde Martín Lutero vivió y sí hizo una pequeña conciliación. Él dijo, Martín Lutero fue un gran buscador de Dios, pero no dijo si fue correcto o si se equivocó.
Luego dirigió la misa en el monasterio de San Agustín junto con los protestantes. Y aquí tenemos unas fotos del evento. Y el siguiente movimiento es reunirse con el mundo musulmán. Así que tuvo un encuentro con profesores de estudio islámico y cambiaron palabras cordiales. Por lo tanto, ¿qué está haciendo? Viene de Roma, muestra su prestigio y su poder, mira a sus crías, los protestantes, y les dice cuál es su lugar, abraza el Islam y luego va al estadio para dirigir otra misa en el Estadio Olímpico. Por lo tanto, él está mostrando su poder. Esta es una demostración de fuerza. Ahora, ¿cuán lejos irá Europa? Cameron dice, el euro necesita un gobierno único. Esto es interesante. Agencia Reuters. Así que el euro está experimentando tremendos problemas y nación tras nación se tambalea al borde del colapso económico. Y ellos dicen que no pueden permanecer en el euro porque no pueden permitírselo, pero no pueden estar fuera del euro porque entonces se enfrentarán al aislamiento económico. Entonces las naciones como Grecia y Portugal y España e Italia y los que están luchando, excepto los ricos, incluso en Francia se está luchando, ¿cómo van a hacer frente a este problema? ¿Por qué están permitiendo esto? Y hablamos de esto. ¿Es este colapso controlado del euro? Yo creo que sí. Creo que es un colapso controlado del euro, tanto que las naciones se darán cuenta que no pueden permanecer en el euro, ni tampoco fuera del euro. Así que la única solución para sobrevivir es renunciar a la soberanía. Así que el siguiente movimiento será un compromiso político, una unión política muy parecida a lo que existe en los Estados Unidos de América. Entonces, cada nación no tiene que ser económicamente independiente y aumentar sus fondos propios, sino que habrán cedido el poder a un cuerpo central y el organismo central entonces distribuirá los fondos según requieren todas las naciones, pero ya no tendrán la soberanía como la tenían antes. Así que la caída controlada del euro es para llegar a esta unión económica. Ahora, la Biblia dice que no se unirán el uno con el otro, pero también dice que durante una hora, por un poco de tiempo, ellos darán su autoridad a la bestia. Y cuando le dan esta autoridad a la bestia, entonces el colapso final vendrá. Así que esto es fascinante. Cameron dice que el euro necesita un gobierno único. Estas son las primeras palabras. Una zona euro exitosa requiere un solo gobierno para que funcione correctamente, dijo el primer ministro británico David Cameron en una entrevista el miércoles. Me pareció fascinante que este país, desde el principio, se quedó fuera de la zona euro. ¿No es fascinante que estas personas que trabajan en sus niveles más secretos ya conocen los planes con antelación? Y Londres es el centro del poder jesuítico. Es un estado soberano dentro de un estado y pertenece a la corona, como dijimos en una conferencia anterior, y la corona se cede al Papa, políticamente e históricamente. Así que lo sabían. No puede ser en el mundo que tengas una sola moneda sin tener únicamente un solo gobierno, dijo Cameron al británico Daily Mail. Dar sentido a la euro para mí significaría que los países de la zona euro tendrían que tener una política económica mucho más coordinada, la política de deuda mucho más coordinada, dijo él. Y el diario Express dice, ¿complota la unidad europea desechar a Gran Bretaña? Podemos revelar
Eurocratas de alto nivel están conspirando en secreto para crear un superpoderoso presidente de la Unión Europea para realizar su sueño de abolir la Gran Bretaña. Así que estas naciones están empezando a sentir, oh, nos vamos a perder nuestra soberanía en esto. Y tengo noticias para ellos, lo van a perder. Un grupo secreto de ministros de Exteriores de la Unión Europea ha elaborado planes para la fusión de las tareas actuales mantenidos por el presidente del Consejo Europeo y el presidente de la Comisión Europea. Y cuando se combina ese trabajo, entonces lo que tienes es básicamente un emperador. Estamos de vuelta a la Edad Media. Los opositores temen que el plan podría crear un equivalente moderno del emperador europeo previsto por Napoleón Bonaparte. Discúlpeme, ¿a qué perteneció él? ¿No estuvo él en una fraternidad también? ¿No era parte de ese grupo de reflexión que fue creado dentro de las sociedades secretas cuando el rey del sur arremetió contra el rey del norte? Ellos están preocupados de que el gobierno de coalición de David Cameron no hace nada para evitar el siniestro plan. Las conversaciones secretas fueron reveladas por el interlocutor independiente Labour, el Lord Stoddart de Swindon. Este es un complot de personas que quieren abolir los Estados-nación y crear los Estados Unidos de Europa, dijo él. Todo esto es locura. Estas personas están decididas a lograr sus objetivos finales. El eurodiputado Paul Nuttall, del Partido de Independencia del Reino Unido, dijo: esta es una idea verdaderamente ridícula que nunca se debe permitir que ocurra. Suena como si estuvieran tratando de volver a los días del Santo Emperador Romano. Tengo noticias para ellos. La demostración del poder que el Papa acaba de demostrar en Europa y la arrogancia de sus actuaciones allá demuestra que los tienen atrapados. Y sin embargo, hay gente en este mundo, y en particular los teólogos, que no desean ver las conexiones. Y afirman que el papado no es el anticristo, sino que así decían los reformados. Ni tampoco existe ningún movimiento detrás de las escenas para reunir al mundo en su red. Creo que estos teólogos son teólogos avestruz. Y sus cabezas se encuentran en la arena. Aquí hay un artículo interesante que está escrito por Adrian Hilton. Vamos a ver en un momento quién es él. Y dice: rendir al Papa. Y escribe: esto es fascinante. Se trata de las piedras que claman. Este ni siquiera es teólogo. Ni siquiera sabe lo que dice la Biblia sobre este tema. Pero solo escuchen lo que escribe este hombre. Hay un gran debate acerca de si la Unión Europea es una democracia, una teocracia, una oligarquía o una dictadura colectiva, pero en el fondo no es ninguna de estas. Es una anfictionía, una confederación de estados establecidos en torno a un centro religioso. ¿No es interesante? Una Unión Europea católica resultará inevitablemente de la subyugación de la ética protestante de Gran Bretaña a la doctrina social, política y religiosa romano-católica. Esta es la ley natural. Esto es lo que dijo Papa, no solo en Bundestag alemán, sino también en su discurso de la ONU. Allí él dijo que la ley romano-católica se basa en la ley natural. Este hombre, por supuesto, está preocupado por el hecho de que si esto sucede ahora, el protestantismo británico será hecho inútil, se quedará sin poder alguno. Pero tengo noticias para él, es que de todos modos perdió su poder. El arzobispo de Canterbury se arrodilla y besa el anillo del Papa cuando se supone que debe estar sujeto a la reina. El juramento de coronación de la reina de gobernar a los pueblos del Reino Unido de acuerdo con sus leyes y costumbres y de mantener la religión protestante reformada establecida por la ley es negado por el proceso de integración europea más profunda. Esta es la erradicación definitiva de la mentalidad protestante. Pero hay también buenas noticias, porque Dios tiene un contramensaje
y la gente se verá obligada a tomar una decisión. Y tendrás que salir de ella y estar al lado de Dios, o quedarte y estar en el lado de este poder. Según la Constitución Europea, la Unión Europea tendrá un César católico gobernando sobre el monarca protestante. La adhesión a la Constitución Europea finalmente confirmará que el Reino Unido cederá al protectorado de la Comunidad Ecuménica Europea, un imperio en el cual todo pertenece al César y donde César es Dios. Rendir el euro al Papa sería lo único que queda por realizar este estado vasallo. Y el escritor es Adrian Hilton, ex candidato parlamentario y autor de Principalidad y Poder de Europa. Es profesor de filosofía y estudios religiosos y es un candidato aprobado para el Partido Conservador. Interesante. Bueno, aquí está el Papa y sus agentes de poder. Este es el anterior general jesuita Peter Hans Kovenbach. Este es el actual. Ahí está el jefe de los caballeros de Malta, todos ellos sujetos. Aquí está el cardenal Egan, besando el anillo del Papa. Él es, por supuesto, el arzobispo de Nueva York. Y los poderes políticos y militares de las naciones están sujetas a estos superhombres que controlan la FBI, que controlan la CFR, que controlan a los Bilderberg, que controlan todo. Y estas no son suposiciones ni teorías de conspiración, sino hechos claros. Y él es el Papa o el Rey que sin duda se sienta como tal. Allí está en su trono con sus aliados más cercanos en negro a su alrededor. Y si eres una reina británica, tienes que venir en negro. Y si eres presidente de Estados Unidos, vienes en negro. Y tu esposa viene en negro también. Y hay que visitar al jefe. Estás en obediencia. La multitud reunida en el jardín sur de la Casa Blanca en Washington saludó al Papa Benedicto XVI durante la ceremonia de bienvenida miércoles 16 de abril de 2008. Él recibe medallas de los Estados Unidos. Los presidentes actuales y expresidentes arrodillados en la ceremonia de entierro del anterior Papa. Y si eres un político destacado, es mejor estar junto al arzobispo de Nueva York, que es el jefe de los caballeros de Malta en los Estados Unidos, sujeto a Fra Matthew, que es sujeto al Papa. Ya sea que eres un Clinton o un Bush, no hay ninguna diferencia, o si eres republicano o no. Hillary y Obama en cita secreta a Bilderberg. Y sabemos quién fundó el grupo Bilderberg, así que sabemos a quién están sujetas estas personas. Y ya sea que tienes una buena imagen en el mundo, o bien si tienes una mala imagen en el mundo, como Hugo Chávez, el presidente de Venezuela, está sujeto a la misma persona. Esto de poli bueno y poli malo sucede en todo el mundo. Si eres un predicador en Estados Unidos, es que en realidad no importa. Si eres una persona destacada, es mejor que entras en la fila. Este es Jeb Bush, siendo investido caballero de Colón, nivel 4, una sociedad secreta inmersa en el misterio jesuita. Y aquí tenemos las anteriores carreras presidenciales, los demócratas y los republicanos estando delante de su cardenal, y luego, después de eso, lo mismo, la misma imagen. Siempre está en el medio con los candidatos en los lados. Estas son fotografías señal, nos guste o no, y son todas relacionadas. Obama y su primo, el senador McCain, se dan la mano en la cena anual bajo las miradas del cardenal Egan. Aquí tienen a Bush haciendo la señal de Skull and Bones delante del sacerdote, mientras que su prima y esposa Laura recibe la cruz negra en su frente. Esta gente pertenecen
a las mismas organizaciones. Y si quieren saber quién controla los medios de comunicación, Chris Matthews, Pat Buchanan. Chris Matthews fue estudiante de la Santa Cruz, que es controlado por los jesuitas, y Pat Buchanan fue estudiante en el Bastión Jesuita, la Universidad de Georgetown. Aquí tienen a Vincent Fox besando la mano del Papa Pablo II. Se trata de los magnates de los medios de comunicación del mundo. Y si quieren saber dónde se mueven sus dedos y tentáculos y cómo mueven las mentalidades de los hombres, bueno, entonces mira esto. Martin Sheen, visto aquí en su visita al Vaticano. Mel Gibson, La Pasión de Cristo, recibiendo su doctorado honorífico en la Universidad Jesuita Loyola de Marmont. El padre Bill Foucault, profesor de estudios del Antiguo Mediterráneo en la Universidad Jesuita Loyola de Marymount, tradujo el guión cinematográfico del Mel Gibson de La Pasión de Cristo en arameo y latín y fue el entrenador de idioma de los actores en el lugar en Italia. El guión fue escrito por los jesuitas. ¿Tiene influencia o no tiene? ¿Controlan las avenidas y las esferas del poder o no? Esto no es una conjetura. Esto es un hecho. Y si eres un rey o una reina o un príncipe, eres tan sujeto como cualquier otra persona. Aquí tiene al príncipe Albert inclinándose y besando la mano del Papa en 1989. El pontífice hizo a Albert caballero de la Orden de Malta. Ahí está la cruz maltesa y la medalla se puede ver en el centro de su uniforme. La misma medalla que incluso Napoleón llevaba y que Adolf Hitler utilizaba como sus medallas de honor. ¿No es interesante? Este hombre se casó recientemente con una bella dama de Sudáfrica, protestante, pero tuvo que convertirse al catolicismo con el fin de convertirse en su novia. Y si eres un rey Juan Carlos, vendrás al Papa, besarás el anillo y mantendrás el contacto con los generales jesuitas. Los reyes del mundo darán su autoridad a la bestia. E incluso si eres un hombre del bloque de este. El emperador Meiji recibió el orden de la jarretera del príncipe Arthur de Connaught en 1906 como consecuencia de la alianza anglo-japonesa. El primer miembro de la orden admitido en Asia fue Nasser al-Din Shah Qajar, monarca de Persia. Y hoy los emperadores, y en la actualidad Akihito, el emperador de Japón, detienen el orden de la jarretera. Estos son todos órdenes católicos. Si no quieres ver eso, nunca lo verás. Entonces ponte la cabeza en la arena y grita: ¡conspiración! Groombridge dijo en 1851, esos altares paganos de Roma, sacerdotes paganos, mantos paganos, supersticiones paganas, deidades paganas, pasar por tantos siglos bajo nombres cristianos, es totalmente un misterio. Qué misteriosa es también su influencia. Solo tiene que hablar y de inmediato se la obedece. Ningún lugar ni tierra está libre de su influencia. En el gabinete de los príncipes, en la cabaña de Tipperary, ella puede paralizar los parlamentos, romper las leyes obscenas, agitar reinos, sembrar la discordia entre los habitantes. Miren lo que están haciendo ahora, con los indignados y todas estas revueltas. ¿Quién está detrás de esto? Sus armas son misteriosas. La religión es su pretexto, pero el poder es su objetivo. Sus movimientos son ocultos. Sus proyectos comienzan en el misterio. ¿Cuán profundo es el plan? Creo que él estaba en lo cierto. Mail Online. Ellos son los principales candidatos republicanos a la Casa Blanca y Obama sería un tonto con donarlos. Vamos a ver quiénes son estas personas y a quién son leales. Un tal puritano no va a tocar el café. Suena como una mala cosa no beber café. El otro es un estricto cristiano que hubiera bombardeado Irán. A él se convirtieron en principales candidatos republicanos a la Casa Blanca.
Ahora no me preocupa aquí quién va a ganar la carrera por la Casa Blanca, ya que no importa. Ni siquiera me preocupa estas personas particulares o sus posibles posiciones de poder. Estoy interesado en la mentalidad que presentan y quiénes son estas personas que son empujados al frente de los escalones del poder. Newt Gingrich. Él no llegó en la carrera, pero es un caballero de Malta y era un hombre poderoso como orador. ¿Y qué tal este hombre, Rick Santorum? Última hora, cambio de juego. Rick Santorum está rojo vivo en Iowa. Él tampoco lo logró, pero su mentalidad es fascinante y sus lealtades son fascinantes. ¿En qué lado está? Y luego está el que ganó como candidato republicano, Mitt Romney. Un impetuoso ex senador de Pensilvania, Santorum una vez condenó la decisión del Tribunal Supremo de rechazar una ley de Texas contra la sodomía. Defendiendo la dura línea moral, dijo: si la Corte Suprema dice que tienes el derecho a sexo consensual dentro de tu hogar, entonces tienes derecho a la bigamia, tienes derecho a la poligamia, al incesto, al adulterio. Él tiene razón. ¿Comprenden? El secularismo ha permitido que el mundo pierda la moralidad. Y la voz pública está pidiendo a gritos la moralidad. La moralidad papal. Y luego hay otro problema. Las personas son manejadas como ovejas por el miedo de los ataques musulmanes y la ley sharia. ¿Qué sería mejor, declararse una nación cristiana y adoptar leyes cristianas e impedir esa posibilidad? Pero vendes tu alma al Papa. Tenemos que demostrar que somos personas orientadas a la familia. Y el Papa pide un redescubrimiento de los valores familiares. 2012, el año de la familia. Necesitamos buenos valores de la familia. Esta es la imagen que se promueve. Ahora, ¿quién es esta gente? Karen Santorum escribió un libro sobre la experiencia Cartas a Gabriel, la verdadera historia de Gabriel Michael Santorum. Y esta es una triste historia de este niño. Y creó la idea de los valores familiares y la moral y todas estas cuestiones. No quiero entrar en los detalles, pero vamos a echar un vistazo a lo que es y dónde está. Aquí dice: Santorum y su familia suelen asistir a misa en latín en la iglesia Santa Catalina de Siena, cerca de Washington. Santorum y su esposa fueron investidos caballero y dama de gracia magistral de los caballeros de Malta. Así que son caballeros de Malta. Pero más que eso, Santorum viajó en 2002 a Roma para hablar en una celebración del centenario del nacimiento de San José María Escriba, fundador del Opus Dei. Así que este hombre tiene vínculos en el Opus Dei. Este hombre tiene vínculos con los caballeros de Malta. Organizaciones romano-católicas. Si perteneces a ellas, estás sujeto al Papa. Si eres un miembro del Opus Dei, te pones una cinta alrededor de la pierna o el brazo que inflige dolor para recordar cuál es tu fidelidad y tus deberes, y que renuncias a tu propio pensamiento personal y estarás sujeto a la de tu director espiritual. El senador McCain respalda a Mitt Romney. Vimos de qué lado está. Ahora, Mitt Romney es mormón. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, el mormonismo, su fundador Joseph Smith fue un masón de alto nivel. Su sucesor Brigham Young fue también otro gran masón según el libro Túnica Negra. Brigham Young fue un íntimo amigo de Pieter de Smet, uno de los más poderosos jesuitas norteamericanos del siglo XIX. Aquí tienes otra organización de fachada. Joseph Smith escribe en sus propias memorias: en la noche recibí el primer grado en la masonería en la logia de Nauvoo, reunido en mi oficina empresarial general. Yo estaba con la logia masónica y me levanté al grado sublime.
Así que estos son los fundadores. Tienen las mismas señales manuales y apretones de manos secretos y ropa extraña y todo tipo de cosas y delantales como la masonería. Este es Pierre-Jean de Smet. Fue un sacerdote católico belga y miembro de la Compañía de Jesús, los jesuitas. Y el pastor Don Elmore escribió, Romney es un masón. Es interesante, él escribió aquí en febrero de 2012. Este pastor que investigó este tema también dijo, Romney es un masón y miembro del Consejo de Relaciones Exteriores. Brigham Young, el sucesor de Smith después de que él fue asesinado, quedó bajo el control de un sacerdote jesuita, Pierre-Jean de Smet, quien también controló a Albert Pike, un miembro de alto rango de la masonería. Brigham Young conoció al jesuita Pierre-Jean de Smet cerca de Council Bluff en 1845, quien le dijo que tomara a sus seguidores mormones a Salt Lake City, y recibieron incluso seguridad política. Así pues, estas organizaciones están todas vinculadas a los jesuitas. La relación de Romney con la organización elitista, Grupo Bilderberg, Consejo de Relaciones Exteriores, la prensa libre canadiense. Eso debería impresionarles. Reportó información muy reveladora sobre la conexión empresarial de Romney con las organizaciones elitistas como Bilderberg, el Consejo de Relaciones Exteriores y la Comisión Trilateral. Y ahí estaba la página web. Al parecer, esta página ha sido eliminada de la prensa libre de Canadá en algún momento de noviembre. Ellos no quieren que la gente sepa algo sobre esto. Así que estas personas pertenecen a organizaciones que fueron fundadas por los jesuitas. Y se le permitió dar aliento a la imagen de la bestia para que la imagen de la bestia hablase e hiciese que todos los que no adoran la imagen de la bestia sean muertos. E hizo que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, recibiesen una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tenga la marca, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Apocalipsis 13:15. Ahora no voy a dar un estudio bíblico sobre eso en esta presentación. Lo hicimos en el pasado, en la serie Asalto Total. Pero la marca de la bestia, Roma nos dice que la marca de su poder eclesiástico es que transfirió el día de reposo del sábado al domingo. Y ella afirma que esto muestra su estatuto en el mundo y que está por encima de las escrituras. Así que cuando se aplica esta marca a esta entidad moral, entonces tendremos una situación en la que el poder se ha dado a esa bestia. Ahora, los Estados Unidos se supone que es una criatura semejante a un cordero, pero la Biblia dice que hablará como un dragón. Y si el dragón le dio su poder a Roma, y su autoridad y su trono, entonces, ¿cómo habla Roma? Ella siempre fue un poder que hizo cumplirse sus dogmas a través de las entidades políticas. Y así el poder político cederá a la presión de los movimientos religiosos y promulgará leyes que beneficien a Roma, la primera bestia, que Wesley dijo que era el papado romano católico, que Martin Luther dijo que era el papado romano católico, que todos los reformadores dijeron que era el papado romano católico. Pero América tendrá que cambiar su postura. No puede tener una constitución de cordero. Tiene que ser una constitución que puede obligar a la gente e incluso forzar la conciencia, lo que es contraria a la constitución actual. Bueno, esto fue hecho, ya sucedió. Campo de batalla, Estados Unidos. Esto viene de noticias de la televisión rusa. Los americanos se enfrentan a la detención como criminales de guerra bajo la ley estatal del ejército. Lucas 21:26 dice, los corazones de los hombres les fallan por temor y expectación por las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidos. Creo que la confrontación final está cerca. Roma está reuniendo sus fuerzas. Ella está mostrando su fuerza.
Sus políticos de fachada, hacen los ruidos necesarios. El Senado aprueba la detención indefinida y la tortura de los estadounidenses. La aterradora legislación que permite que los americanos sean arrestados, detenidos, torturados e interrogados indefinidamente sin cargos ni juicio fue aprobada por el Senado el jueves con un abrumador apoyo del 93% de los legisladores. ¿Entiendes? Si puedes crear una amenaza externa que parezca suficientemente peligrosa, entonces la gente va a renunciar a sus libertades para contrarrestar esa supuesta amenaza. Y luego los tienes en tu mano. Esta es dialéctica hegeliana. ¿Firmó Obama un decreto de ley marcial? Mientras que la gente se dirigía hacia la hora feliz del viernes pasado, Obama firmó una orden ejecutiva que potencialmente le da el poder para instituir la ley marcial en los Estados Unidos en tiempos de paz o durante una amenaza nacional. Esto es increíble. Se acabó. El decreto ejecutivo preparativo de recursos nacionales le dará a Obama el poder sobre los recursos y servicios necesarios para apoyar dichos planes y programas. Muchos americanos se sorprendieron al descubrir que esta orden le da al presidente poder prácticamente ilimitado sobre los ciudadanos de Estados Unidos y sus propiedades. No vas a poder ni comprar ni vender. Todo en nombre de la seguridad nacional, por supuesto. En la orden se afirma: en el caso de una amenaza potencial para la seguridad de Estados Unidos, son necesarias acciones para garantizar la disponibilidad de recursos suficientes y capacidad productiva, incluyendo servicios y tecnologías fundamental para los requerimientos de la defensa nacional. Conforme al comunicado de la Casa Blanca, los Estados Unidos deben tener una base industrial y tecnológica capaz de atender las necesidades de la defensa nacional y ser capaces de contribuir a la superioridad tecnológica de sus equipos de defensa nacional. Así que cosas tales como comida, ganadería, distribución de maquinaria agrícola, comercial, fertilizantes, todo cae bajo su poder. No serás capaz de mover sin un así dice el presidente. Así que la mesa está preparada. Estamos al borde de estos grandes eventos. Y luego la Cámara aprueba una ley de defensa de 662.000 millones. La Cámara aprobó un masivo proyecto de ley de defensa de 662.000 millones miércoles por la noche, después de los cambios de última hora aplacados la Casa Blanca, y asegura la capacidad del presidente Barack Obama para perseguir a sospechosos de terrorismo en el sistema de justicia civil. Estoy fascinado de esto. No solo que este presidente se reunió con el presidente de Francia para discutir la creación de un mecanismo de poder militar que se ocupará de la revolución dentro de sus estados, pero decidieron trabajar juntos en esta iniciativa. Este masivo proyecto de ley de defensa, que es el mayor en la historia de los Estados Unidos, puede ser para uso interno y también para uso externo. Pensé que la Guerra Fría había terminado. La guerra contra el terrorismo fue ganada, eso dicen. Pero aquí viene otra política. La política del Occidente sobre Siria podría encender la Tercera Guerra Mundial. Este es otro telediario de Rusia. La cumbre del Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha nombrado a un investigador para probar violaciones de los derechos humanos en Siria y fue hecho público en el informe de la ONU recién publicado. Ellos están empujando a la intervención y el Consejo de Relaciones Exteriores está en su página web. No es una conjetura, es su propia página web. Y dice: es hora de atacar a Irán. Los opositores a la acción militar contra Irán asumen que un ataque militar estadounidense sería mucho más peligroso que simplemente dejar a Teherán a construir una bomba. No tanto, afirma este ex planificador de la defensa del Pentágono. Con un golpe cuidadosamente diseñado, Washington podría mitigar los costes.
para que al menos llevarlos a un nivel soportable. Unos 10 días después del 9/11 pasé por el Pentágono y vi al secretario Rumsfeld y al subsecretario Wolfowitz. Así que me fui por las escaleras solo para saludar a algunas de las personas del equipo que trabajaba para mí, y uno de los generales me llamó y me dijo: señor, tienes que venir y hablar conmigo un segundo. Yo dije: bueno, estás muy ocupado. Yo dije: no. Él dice: hemos tomado la decisión, vamos a la guerra con Irak. Eso fue alrededor del 20 de septiembre. Yo dije: vamos a la guerra con Irak, ¿por qué? Y él dijo: no lo sé. Él dijo: supongo que no saben qué otra cosa hacer. Le dije: ¿encontraron algo de información que conecta a Saddam con Al-Qaeda? Y él dijo: no hay nada nuevo en esa dirección. Simplemente acaban de tomar la decisión de ir a la guerra con Irak. Supongo que es algo como: no sabemos qué hacer con los terroristas, pero tenemos un buen ejército y podemos derribar los gobiernos. Así que he vuelto a verlo un par de semanas más tarde y para entonces estábamos bombardeando el Afganistán. Y yo dije: todavía vamos a la guerra con Irak. Y dijo: oh, es peor que eso. Se inclinó sobre la mesa y cogió un trozo de papel. Acabo de recibir esto desde arriba, es decir, de la oficina del Secretariado de Defensa hoy, y dijo: esta es una nota que describe la forma en que vamos a tomar 7 países en 5 años, comenzando con Irak y Siria, Líbano, Libia, Somalia y Sudán, y acabando fuera de Irán. ¿Podrías decir los países de nuevo? Bueno, empezado por Irak, luego Siria y Líbano, a continuación Libia, Somalia y Sudán, y luego de vuelta a Irán. Ellos tienen 2 agendas. Y esas 2 agendas son las siguientes. Tienen que ser capaces de tomar el control sobre sus propias poblaciones y quitar los disidentes del medio. Esas órdenes ejecutivas están ya funcionando. La segunda cosa que tienen que hacer es que tienen que poner en movimiento esas ruedas que cumplan, entre las comillas, las advertencias de sus aspiraciones para su escenario profético en relación con Israel. Así que tienen que establecer un cuasi Armagedón, para que ese tercer templo se pueda construir y que la gente pueda observar el cumplimiento de su falsa profecía en sus pantallas de televisión, en vez de preparar el corazón para la venida de Cristo. La elección en realidad es entre la moralidad, como es delineada por Dios en su palabra, y la moralidad, según lo prevé el rey del norte, el papado. Se está convirtiendo en un éxito entre las 2 naciones y, como usted decía, sin duda hay algunas implicaciones regionales allí, pero ya que estábamos hablando hace un momento sobre la reunión de miércoles de la Organización de Cooperación de Shanghái en Kazajstán, vimos una colaboración más estrecha y grandes propuestas sobre la mesa entre los miembros del grupo. ¿Cree que es posible que la OCG podría convertirse en el motor económico y agitador del mundo? Así lo espero y así creo. Ahora creo que el mundo está en la encrucijada, un cruce de caminos histórico, o algunos pueden decir que el mundo está al borde ya sea de ser sometido o superar la intervención militar de Estados Unidos y OTAN en Libia, ahora entrando en Siria o posiblemente incluso a Irán. Si Rusia, China y todas estas CCO, la alianza es débil para detener la agresión militar dirigida por Estados Unidos y OTAN en las regiones del norte de África. Así que espero que la organización común de Shanghái, Rusia-China, China-Rusia, que conduce este nuevo movimiento global, pueda equilibrar el poder en el mundo para que puedan construir un nuevo orden mundial donde una metodología agresiva o incluso colonial unilateral normal no sea impuesta en un país soberano como Libia. El politólogo Dr. Kyul Chung, en directo de Beijing, muchas gracias. Rusia y China advierten a América contra el ataque a Irán, mientras las tensiones se elevan frente al informe condenatorio de la agencia atómica. Temores de que Irán podría estar listo nuclear en cuestión de meses. Así que aquí hay una retórica. No estoy preocupado acerca de si esto va a suceder ahora. No soy un belicista. Solo estoy diciendo que la Biblia dice
que habrá crisis al final de los tiempos y que habrá legislación que promulgará la moralidad del papado y que todo está preparado. Incluso que el papado aparece en la ONU y en la Asamblea Legislativa de las superpotencias europeas diciendo: yo os digo cómo legislar la moralidad. Y los Estados Unidos, de acuerdo a la profecía, desempeñará un papel principal, y aquí lo está haciendo ya. Y hay una advertencia de Rusia y China, y por supuesto todos los dispensacionalistas están diciendo: aquí vamos, ¿cuándo va a ocurrir el rapto? ¿Fue la nación de Israel raptada antes del éxodo? ¿Fue raptada antes de las plagas? No. Tampoco lo será el antitipo. Estados Unidos preocupado que Netanyahu podría atacar a Irán. Estados Unidos está preocupado de que Shaul Mofaz y su partido Kadima unirse a un gobierno de unidad con el primer ministro Benjamin Netanyahu podría dar lugar a un ataque contra las instalaciones nucleares de Irán en cualquier momento, según un informe en el canal 10 Noticias el jueves. Vivimos tiempos interesantes, y la TV rusa dice: el Pentágono está preparado para atacar a Irán, según Panetta. ¿Quién es Panetta? Es el secretario de Defensa de Estados Unidos. Altos funcionarios israelíes se han negado a reunirse con el enviado de Estados Unidos para el grupo P5+1, que llegó a Jerusalén con un informe sobre las recientes conversaciones con Irán. Aquí hay posibilidades que son fascinantes. El embajador de Estados Unidos en Israel, Dan Shapiro, comentó al radio del ejército el 17 de mayo que Panetta confirmó que Washington tiene un plan de contingencia militar en caso de que las negociaciones diplomáticas no pueden presionar a Irán con éxito. Shapiro dijo que la opción no solo es totalmente disponible, pero lista. Hace una semana, Panetta dijo: los funcionarios estadounidenses tienen planes para ser capaces de aplicar cualquier contingencia que tenemos para defendernos. Sin embargo, Panetta dijo que Estados Unidos mantiene la esperanza de que el conflicto de las ambiciones nucleares de Irán puede resolverse diplomáticamente. Así que mientras ellos centran la atención del mundo cristiano sobre ese posible, entre comillas, conflicto bélico ahí en el Medio Oriente, en silencio preparan la escena para lo que van a hacer para el cumplimiento de la verdadera profecía bíblica. Daniel 12:1 dice: y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces. Mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se encuentren escritos en el libro. Este escenario es completo para el cumplimiento de este texto. Estamos cerca de un tiempo de angustia cual nunca fue. Y en este caos, Satanás tratará de desviar la mente de los problemas reales, de la lealtad a Dios y a la obediencia a sus mandamientos, a la obediencia al papado y a la obediencia a sus mandamientos. La Biblia dice que no tengamos miedo con respecto a este conflicto. Va a ser feroz, pero dice: no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas mansiones hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os recibiré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esta es la promesa a que nos aferramos. Esta es la promesa del adventismo. Este es el mensaje del adventismo. Y este es mi llamamiento. Guarda los mandamientos de Dios y tengan la fe de Jesús. Amén.